Vale, vamos a hacer hoy una clase de interpretación de convenios colectivos. Hoy sí que voy a intentar no extenderme 1 hora y media, ¿vale? Y terminar en 1 hora. La idea es dar unas pinceladas muy básicas de lo que son los convenios colectivos, ¿vale? Y luego trabajaremos 2 convenios. Necesitaría saber si os ha llegado al correo un convenio colectivo de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid y el convenio colectivo de comercio de alimentación, ¿vale? Porque vamos a trabajar sobre esos 2 convenios, ¿vale? Un poquito la idea es dar en 15 minutos unas pinceladas básicas de la teoría de convenios colectivos y luego trabajar una serie de preguntas sobre esos convenios colectivos, ¿vale? Para que lo podamos ir trabajando y ver un poquito cómo interpretar algunas cláusulas de los convenios colectivos. Veréis que es fácil en algunos casos y en otros casos hay algunas cláusulas que quedan más a la interpretación de las partes, ¿vale? Entonces sí que yo he puesto los convenios aquí en el pizarrón, ¿vale? Los tengo puestos, pero sí que es mejor quizá para que lo podáis trabajar vosotros, que tengáis abiertos los 2 convenios, ¿vale? Para que podáis, las preguntas que haremos luego en el caso práctico, para que las podáis ir leyendo directamente desde el Word que tengáis, ¿vale? Independientemente de que luego la pongamos en el pizarrón, ¿vale? Vale, pues nada, hay unas pinceladas muy básicas de lo que son los convenios colectivos, ¿vale? Antes de empezar a hablar de los convenios colectivos, muy rápido, hablar un poquito de las fuentes del derecho laboral, ¿vale? El derecho del trabajo es el derecho que regula las relaciones entre empresarios y trabajadores, ¿vale? Y se regula por las leyes y reglamentos del Estado, ¿vale? En este caso la ley más importante que regula, ya sabéis que es el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Sería la norma fundamental en el derecho del trabajo, ¿vale? El propio artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores dice que también se regula la actividad, las relaciones entre empresarios y trabajadores por los convenios colectivos, ¿vale? Realmente los convenios colectivos son la fuente del derecho más importante del derecho del trabajo. Hubo mucha discusión al principio cuando salió esta norma sobre si tenían carácter de norma o no tenían carácter de norma, ¿vale? Ahora eso ya no se discute. Está claro que los convenios colectivos tienen valor normativo y valor legal, ¿vale? Vale, me dice una compañera que no tiene los convenios, no sé, te los deberían haber enviado desde la escuela. Vale, si te lo puede enviar la compañera que te dice, genial, ¿vale? De todas formas, los he colgado aquí y los podrías descargar desde documentos, ¿vale? Que los tengo colgados en el pizarrón también, ¿vale? Efectivamente, como te dice el compañero. Vale, sí, lo que os decía, ¿vale? Los convenios colectivos son la norma en la que se basa todo el derecho del trabajo, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué? Porque regulan todas las relaciones laborales en ámbitos o sectores específicos. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores sería la norma básica. Lo que hace es establecer unos mínimos y luego por convenio colectivo esos mínimos digamos que se van mejorando, ¿vale? Entonces muchas relaciones laborales, no todas están amparadas por convenio colectivo, ¿vale? Pero muchas relaciones laborales sí que están amparadas por un convenio colectivo que ya veremos luego que puede ser de distintos ámbitos, ¿vale? Otra de las fuentes que viene en el Estatuto de los Trabajadores, esta ya no tendría valor normativo, que sería, se regula la relación laboral por la voluntad de las partes, ¿vale? Que esto es el contrato de trabajo, lo que firmemos en el contrato de trabajo, ¿vale? El contrato de trabajo siempre va a tener que respetar lo que establece el convenio colectivo que se aplica a la relación laboral, ¿vale? Igual que va a tener que respetar lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores o en cualquier otra ley, ¿vale? En este sentido también se regula la relación laboral por usos y costumbres locales y profesionales o por la jurisprudencia, ¿vale? Pero en lo que nos interesa sobre todo es que el convenio colectivo es una norma específica del derecho del trabajo, ¿vale? Solo existe en el derecho del trabajo, en el derecho laboral, ¿vale? Es una norma específica y luego veremos en la clase del próximo jueves, entraremos más en la parte de negociación y veremos que los convenios colectivos lo negocian por un lado los representantes de los trabajadores, bien sea el comité de empresa en un convenio de empresa y la parte de la empresa por el otro lado, ¿vale? O bien sean los sindicatos más representativos dependiendo del sector del convenio, ¿vale? Los convenios colectivos y la negociación colectiva se regulan desde los artículos 82 al 92 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? ¿Cómo podemos definir un convenio colectivo? Lo podemos ver en el propio artículo 83, en el artículo 82 del Estatuto, nos dice que los convenios colectivos son el resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, ¿vale? Y vienen a constituir el acuerdo libremente pactado por las 2 partes en virtud de su autonomía colectiva, ¿vale? Esa sería una definición que podríamos dar de lo que son los convenios colectivos, ¿vale? ¿Cuántas clases podemos hablar? Podemos hablar de muchos convenios colectivos, ¿vale? A mí lo que me interesa sobre todo es que hablemos de convenios colectivos estatutarios y extraestatutarios. Los estatutarios, digamos que son los convenios colectivos negociados
al amparo de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, es decir, los que cumplen los requisitos del Estatuto de los Trabajadores y que efectivamente tendrían valor normativo, ¿vale? Y los extraestatutarios son convenios colectivos que no estarían negociados al amparo de lo establecido en los artículos 82 a 92 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Realmente toda la negociación colectiva es negociación estatutaria, por así decirlo, ¿vale? La que se hace por un lado por parte de los sindicatos y por otro lado por parte de las asociaciones empresariales, ¿vale? ¿Cuántos tipos de convenios colectivos podemos encontrar según el ámbito? Pues tendríamos convenios colectivos estatales, ¿vale? Que afectarían a todo el Estado, es decir, hay un convenio colectivo que afecta a las actividades, se denominan convenios sectoriales, ¿vale? Porque afectan a un sector o a una actividad en concreto y su ámbito territorial sería el Estado. Por ejemplo, en ese sentido podemos tener el convenio colectivo de industrias cárnicas, es un convenio estatal, ¿vale? Ese convenio, digamos, que marcaría unos mínimos en virtud de los cuales son los que tienen que cobrar todos los trabajadores que estén trabajando en el convenio estatal de industrias cárnicas. Si luego hay otros convenios de ámbito inferior, tendrían que negociar condiciones en principio mejores que lo establecido en el convenio estatal, ¿vale? También podemos encontrar convenios interprovinciales, es decir, de un ámbito superior a la provincia o de ámbito de comunidad autónoma, ¿vale? Porque regulan relaciones en una comunidad autónoma o que afectan a varias provincias, ¿vale? Luego, en tercer lugar, como convenio sectorial, cuando hablamos de convenios sectoriales hablamos de los convenios estatales, interprovinciales y provinciales, ¿vale? Interprovinciales o de comunidad autónoma. Y los provinciales son aquellos que regulan las relaciones de una provincia determinada. Incluso puede llegar a haber convenios comarcales, ¿vale? Y luego, por último, en función del ámbito, podríamos hablar de convenios de empresa o convenios que afectan a un grupo de empresas, ¿vale? Esto, en principio, hay un principio que es el principio de norma mínima, que establece que los convenios de ámbito inferior no podrían entrar a regular peores condiciones que los convenios de ámbito superior, ¿vale? En principio es un principio general del derecho, este principio de norma mínima, y digamos, lo que quiere decir es que un convenio estatal no puede regular condiciones por debajo del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Asimismo, un convenio provincial no podría regular condiciones que estén por debajo o sean menos beneficiosas que las establecidas en un convenio estatal, ¿vale? Es decir, los convenios, cuando va bajando su ámbito de aplicación, lo que deberían hacer sería ir mejorando esas condiciones, ¿vale? Ha habido algún cambio y alguna modificación que veremos a raíz de las últimas reformas laborales, ¿vale? Pero en principio ese sería el principio de norma mínima aplicable, ¿vale? ¿Cuál sería el contenido del convenio? Como contenido del convenio podemos hablar del conjunto de pactos. En el fondo, la negociación colectiva básicamente es un pacto entre los representantes de la empresa, por un lado, o de los empresarios y los representantes de los trabajadores, por otro lado, ¿vale? Entonces es un conjunto de pactos o cláusulas acordadas por los sujetos negociadores, empresarios y trabajadores, ¿vale? Que regulan condiciones de trabajo en un determinado ámbito, ¿vale? El ámbito es lo que os digo. Luego veremos en el convenio que hay ámbitos distintos. El ámbito funcional, el ámbito territorial, ¿vale? Al que se aplica el convenio. En los contenidos del convenio podemos hablar sobre todo de tres contenidos específicos del convenio colectivo, ¿vale? El contenido mínimo del convenio colectivo, que lo fija el propio Estatuto de los Trabajadores, el contenido normativo del convenio y el contenido obligacional, ¿vale? Como contenido como contenido obligacional, en el contenido obligacional es muy difícil de ver en los convenios colectivos. De hecho, hay muchos convenios colectivos en los que ni siquiera se recoge este contenido, ¿vale? Digamos que vienen a ser cláusulas que definen y regulan relaciones entre las partes del convenio o los sujetos negociadores del convenio de cara al cumplimiento del acuerdo, como las cláusulas de paz sindical, deber de paz e incluso otras declaraciones de intenciones, ¿vale? Digamos que son una serie de obligaciones que asumen las partes entre sí y que normalmente suelen tener carácter negativo, ¿vale? En el sentido de que ambas partes se obligan a no realizar aquello que pudiese impedir la vigencia del contenido normativo. En el fondo son declaraciones de intenciones de mantener la paz social en la empresa en la que está el convenio, mantener la paz social del sector estatal en el cual se ha regulado el convenio, ¿vale? Sobre todo serían declaraciones de intenciones, ¿vale? Con respecto al contenido normativo, este es el contenido importante del convenio colectivo, ¿vale? El contenido normativo implicaría aquellas cláusulas que regulan relaciones de trabajo.
es decir, condiciones de trabajo y empleo, que en el fondo es el 99% del contenido del convenio colectivo, porque los convenios colectivos básicamente lo que vienen a regular son condiciones de trabajo, condiciones de jornada, condiciones salariales y condiciones de empleo, ¿vale? Entre los empresarios y los trabajadores, incluidos en la unidad de negociación del convenio. Eso de la unidad de negociación lo veremos el próximo jueves, ¿vale? Las unidades de negociación van a cambiar en función del ámbito del convenio, en función de si el convenio es un convenio estatal, es un convenio de comunidad autónoma o es un convenio provincial, ¿vale? Y luego, al hablar de contenido mínimo del convenio colectivo, no es que sea un contenido específico del convenio colectivo, sino que lo que nos viene a decir que los convenios que estén negociados al amparo del Estatuto de los Trabajadores han de tener un contenido mínimo, ¿vale? Ese contenido mínimo lo fija el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y dice que todos los convenios negociados al amparo del Estatuto de los Trabajadores han de tener al menos este contenido mínimo: determinación de las partes que lo conciertan, ¿vale? Ámbitos personal, funcional, territorial y temporal, ¿vale? Donde se aplica el convenio. Estos son los ámbitos a los que se aplica el convenio: el personal, a las personas o trabajadores y empresarios que le es aplicable; el funcional, en función de la función o el sector de la actividad a la que se aplica; el ámbito territorial, muy importante también: si es un convenio estatal, el ámbito territorial será el Estado; si es un convenio de comunidad autónoma, la comunidad autónoma; provincial, la provincia; y si es de empresa, será el ámbito de empresa, ¿vale? Y es muy importante también el ámbito temporal. Aquí, con respecto al ámbito temporal, os comentaré luego que ha habido un cambio muy importante en lo que se llama ultraactividad, pero bueno, lo veremos luego, ¿vale? El tercer contenido del convenio sería la forma y condiciones de denuncia del convenio, ¿vale? Así como un plazo mínimo para dicha denuncia antes de que finalice su vigencia, ¿vale? Es decir, cualquiera de las dos partes podrá denunciar el convenio colectivo, ¿vale? Para que se empiece la negociación de un convenio nuevo, ¿vale? O para luego veremos con el tema de la ultraactividad, para que caduque o pierda su vigencia, ¿vale? Tienen que incluirse también los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de condiciones de trabajo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, cuando una empresa tiene pérdidas o disminución de beneficios, podrá plantear la inaplicación de determinadas cláusulas del convenio colectivo. Lo veremos luego también, ¿vale? Y por último, se tiene que designar una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras sean atribuidas, ¿vale? Que es lo que viene a decir el Estatuto de los Trabajadores, así como el establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión, ¿vale? Incluso cabe pactar el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos, ¿vale? Es decir, básicamente es una designación de una comisión paritaria que lo que intenta es interpretar el convenio colectivo, sobre todo, ¿vale? Y mediar en los conflictos que pudieran surgir durante su aplicación. ¿Vale? Vale, unas notas muy rápidas también sobre la concurrencia de los convenios colectivos, ¿vale? El artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores nos viene a decir que un convenio, durante su vigencia, no podrá ser afectado por otros de distinto ámbito. Si una compañera creo que me ha preguntado algo, si me pregunta una compañera si la comisión paritaria solo se aplicaría a los convenios posteriores al año 2007. No exactamente, ¿vale? En el contenido mínimo del convenio colectivo estaba regulado con anterioridad, y de hecho las comisiones paritarias sí que han venido trabajando sobre todo en convenios estatales. Sí que en los convenios estatales se pactaba una comisión paritaria para que se pudiera interpretar el convenio. Es decir, cuando por ejemplo hay un convenio colectivo en el cual desde el punto de vista de un sindicato o desde el punto de vista de una empresa haya una duda sobre la aplicación, sobre todo en convenios sectoriales, ¿vale? Estatales, provinciales o de comunidad autónoma, lo que se suele hacer antes de judicializar el conflicto, ¿vale? El objetivo de la comisión paritaria es no judicializar el conflicto, sino el intentar interpretar una cláusula oscura. Muchas veces en los convenios hay cláusulas de difícil interpretación, ¿vale? Y se intenta, en primer lugar, antes de tener que ir a un procedimiento de mediación colectiva, un SERLA u otro tipo de procedimiento judicial, se intenta que la comisión paritaria emita un dictamen. En esa comisión paritaria están representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios, ¿vale? Pero había comisiones paritarias en convenios colectivos anteriores a 2007, ¿vale? Vale, estábamos con la concurrencia, ¿vale?
Ah, vale, me comenta Tatiana que es que había visto convenios anteriores a 2007 y casi ninguno lleva a la comisión paritaria. Luego veremos, ¿vale? Luego vemos los dos convenios colectivos de oficinas y despachos y de comercio de alimentación y le echamos un vistacillo y lo vemos, ya, ¿vale? Para que te quede más claro. Pero vamos, sí que es el contenido mínimo que estaba marcado con anterioridad a 2007, ¿vale? En el Estatuto de los Trabajadores. Si cogéis redacciones anteriores del Estatuto de los Trabajadores y podéis haceros con alguna redacción anterior al año 2007, es el artículo, os lo digo, el artículo 85.3, ¿vale? Es donde viene recogido el contenido mínimo del convenio, ¿vale? Vale, con respecto a la concurrencia de convenios, ¿vale? Lo que os decía, que la regla general es que un convenio, durante su vigencia, no podrá ser afectados por otros convenios de distinto ámbito, ¿vale? Salvo pacto en contrario, negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 83, ¿vale? Que es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Con respecto al tema de la concurrencia de convenios, ha habido un cambio importante en la última reforma laboral, que es la que os pongo aquí, ¿vale? La prioridad aplicativa del convenio de empresa o de grupo de empresas. Lo que viene a decir este artículo es que tendrá prioridad aplicativa respecto de los convenios sectoriales, estatal, autonómico o de ámbito inferior, en las siguientes materias, ¿vale? La que os pongo ahí. Es decir, cuando haya un convenio de empresa y luego hay un convenio de ámbito superior, tendría prioridad aplicativa el convenio de empresa sobre cualquier otro tipo de convenio que pudiese concurrir con este convenio de empresa, ¿vale? Esto antes no era así. Antes siempre tenía prioridad aplicativa el convenio sectorial, ¿vale? Es decir, el convenio superior, por así decirlo. Tendrían la prioridad aplicativa es en las materias de cuantía de salario base y complementos salariales, ¿vale? Incluidos los vinculados a la situación y a los resultados de la empresa, ¿vale? En el abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica de la turnicidad, del trabajo a turnos, ¿vale? En el horario y distribución del tiempo de trabajo, ¿vale? En la adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabajadores, en la adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la ley a los convenios de empresa, ¿vale? E incluso en las medidas para favorecer la conciliación entre vida laboral, familiar y personal. Como veis, es prácticamente todo lo que regulan los convenios colectivos, ¿vale? Pueden quedar cosas fuera, como pueden ser las mejoras de situación de incapacidad temporal, ¿vale? Pero ahí me pregunta Alicia si, aunque sea desfavorable para el trabajador, ¿vale? Aquí, ¿recordáis antes cuando hablábamos del principio de norma mínima? El principio de norma mínima es un principio general del derecho que establece que un convenio inferior no puede regular condiciones más desfavorables que un convenio de ámbito superior, ¿vale? Con lo cual, en principio, si somos estrictos y aplicamos el principio de norma mínima, un convenio de empresa no debería regular situaciones que sean peores, por así decirlo, o más desfavorables para los trabajadores de lo que establece el convenio sectorial, ¿vale? Pero hay parte de la doctrina que está entendiendo que digamos que es una vía abierta para que a través de convenio de empresa se puedan regular condiciones peores o más desfavorables para los trabajadores en este sentido, ¿vale? Que digamos que sería la parte débil del contrato, ¿vale? O la parte débil del convenio en este caso, ¿vale? Y puede estar la vía. Yo sí que he visto convenios de empresa en los que hay regulaciones un tanto extrañas o inferiores a lo que establece el convenio estatal. Entonces, en concreto, en una empresa hay un convenio, se dedica al azúcar, en la industria azucarera tiene un convenio estatal nacional, que es un convenio que está bastante bien, y una empresa en concreto tiene un convenio de empresa que tiene condiciones más desfavorables en algunos casos, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Acudir a la inspección de trabajo y denunciar este hecho, ¿vale? Y sería la inspección de trabajo la que podría emitir un dictamen para la aplicación o la prioridad aplicativa de ese convenio. En principio, si en la inspección de trabajo son estrictos, se aplica en el principio de norma mínima, el convenio de empresa debería regular condiciones al menos iguales a las establecidas en el convenio estatal, ¿vale? Pero a veces los trabajadores o los propios comités de empresa no se atreven a acudir a la inspección de trabajo porque tampoco tienen claro o tienen ese desconocimiento y no saben exactamente si hay un convenio estatal, si no hay un convenio estatal o cómo está la situación en la empresa determinada, ¿vale? Vale, y unas pinceladas muy básicas de 3 aspectos más de convenios colectivos, ¿vale? Con respecto a la modificación, estábamos hablando antes un poco del tema de la modificación del convenio colectivo, si un convenio puede ser modificado durante su vigencia o no puede ser modificado, ¿vale? En este caso ha habido una importante modificación en virtud del decreto de la reforma laboral. Vale, me preguntaba otra compañera si la inspección de trabajo no puede actuar de oficio.
Sí puede actuar de oficio, ¿vale? La inspección de trabajo siempre puede actuar de oficio. Depende de las campañas de la inspección. La inspección de trabajo puede tener distinto tipo de campañas, ¿vale? Y podrá actuar de oficio. Pero normalmente, salvo que haya una campaña específica desde el Ministerio de Empleo de seguimiento de convenios colectivos, de duración de convenios colectivos, de vigencia, si no hubiese una campaña específica no actuaría de oficio, ¿vale? Si no, debería mediar normalmente siempre denuncia previa, ¿vale? Vale, estábamos hablando del tema de la modificación del convenio colectivo. Os decía que ha habido una importante modificación, primero por el decreto de reforma laboral y posteriormente por la ley que convalidó la reforma laboral en el aspecto de la modificación del convenio colectivo, ¿vale? Es decir, lo que viene a decir, esto está regulado también en el artículo 82 del convenio colectivo, ¿vale? Y lo que viene a decir es que cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, antes de la reforma laboral, la empresa podía inaplicar el régimen salarial existente en la empresa, ¿vale? Es lo que podía hacer la empresa antes de la reforma laboral. Podía proceder a la inaplicación de las tablas salariales, por así decirlo, ¿vale? Se podía descolgar de las tablas salariales porque podía acreditar una causa económica, sobre todo económica, ¿vale? Pero también organizativa, productiva o técnica, ¿vale? Con la reforma laboral ya no solo es el poder inaplicar las tablas salariales, ¿vale? En este caso, cuando la empresa acredite causa económica, técnica, organizativa o de producción, va a poder inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, ¿vale? Bien sea un convenio sectorial o sector de empresa que afecten a las siguientes materias: a la jornada de trabajo, ¿vale? Al horario y a la distribución del tiempo de trabajo, a la forma en la que se realiza esa jornada de trabajo, ¿vale? Al régimen de trabajo a turnos, hay muchas empresas que trabajan a turnos de mañana, tarde y noche, ¿vale? También se podría afectar al sistema de remuneración y cuantía salarial, ¿vale? Es decir, ya no solo al poder inaplicar las tablas del convenio colectivo, ¿vale? Sino se puede incluso plantear una rebaja salarial, ¿vale? Porque se puede plantear la modificación del sistema de remuneración y cuantía salarial, ¿vale? Al sistema de trabajo y rendimiento y a las funciones de los trabajadores, ¿vale? Incluso también podría inaplicarse las condiciones de las mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social, ¿vale? Todas estas condiciones podrían ser afectadas y podrían ser modificadas si la empresa acredita estas causas, ¿vale? ¿Y qué son causas económicas a efectos de inaplicación de condiciones del convenio colectivo? La empresa, si alega durante 2 trimestres consecutivos una disminución considerable en su nivel de ingresos ordinarios o ventas, en este caso son 2 trimestres solo, no 3, ¿vale? Podría proceder a la inaplicación del régimen salarial, ¿vale? Pero esta inaplicación del régimen salarial, perdón, no solo del régimen salarial, a la inaplicación de las condiciones de jornada, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, ¿vale? Pero siempre tiene que intentar llegar a un acuerdo con el comité de empresa o con los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Si no hubiese comité de empresa en la empresa o representantes legales de los trabajadores, en el caso de un convenio de empresa, ¿vale? Podría nombrarse una comisión de 3 miembros para proceder a la inaplicación de estas condiciones, ¿vale? Las causas técnicas, viene a decir el propio estatuto, que son aquellas cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los medios e instrumentos de producción. Y las causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo personal. Y las productivas, cuando se produzcan cambios en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Con lo cual, ahora mismo la posibilidad de inaplicar condiciones de trabajo para la empresa es más fácil de lo que era antes de la reforma laboral, ¿vale? Eso es lo que se critica mucho desde el ámbito sindical, ¿vale? Y está pasando en muchas ocasiones que en muchos convenios colectivos las empresas ya no solo se descuelgan de las condiciones salariales, de las tablas salariales, sino que proceden a la apertura de un periodo de negociación con el comité de empresa y se están negociando muchas condiciones a la baja. La próxima semana haremos un par de casos prácticos en este sentido, ¿vale? De cómo además son casos reales en los que yo he estado en la negociación y veremos cómo se está procediendo en muchos casos a negociar condiciones a la baja de los convenios colectivos, alegando esa causa económica, productiva, organizativa o técnica, ¿vale? Os decía ya antes que la causa económica sobre todo son disminución persistente de nivel de ingresos ordinarios o ventas durante 2 trimestres consecutivos, ¿vale? Vale, y quería dar 2 pinceladas muy rápidas sobre ultraactividad y sobre adhesión y extensión, ¿vale? La ultraactividad, ¿alguien sabe qué es esto de la ultraactividad?
Ujú. Vale, nada, explico muy rápido, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Estábamos en la prórroga automática, efectivamente, lo que comenta el compañero, ¿vale? Vale, cuando un convenio colectivo caduca, ¿vale? Luego veremos en los ámbitos del convenio, uno de los ámbitos del convenio, de los convenios colectivos es el ámbito temporal, ¿vale? Entonces los convenios colectivos tienen una vigencia determinada, ¿vale? Entonces esos convenios colectivos caducan, ¿vale? Cuando ese convenio colectivo caducaba, podía haber denuncia por las partes o podía no haber denuncia, y independientemente de que hubiese denuncia o no hubiese denuncia, ¿vale? Si ese convenio caducaba, automáticamente se prorrogaba, ¿vale? Hasta que hubiese un nuevo convenio, con lo cual los trabajadores, digamos que tenían garantizados esos mínimos hasta que se negociase un nuevo convenio. Si el convenio, por ejemplo, caduca en 2012, todas las cláusulas normativas, todo el contenido normativo, que son lo que regula, sobre todo el contenido del convenio, que regula jornada laboral, salario, lo que regula las relaciones de las partes sobre todo, ¿vale? Se prorrogaba automáticamente y al menos esos mínimos estaban garantizados. Con la reforma laboral, en virtud del decreto de la reforma laboral, se limita esta ultraactividad, es decir, esa prórroga automática de los efectos normativos del convenio, lo que se hace es limitarse a 2 años. Con la reforma operada en virtud de Real Decreto, ¿vale? Que fue el decreto que salió en febrero, que luego se convalidó con la Ley de Reforma Laboral. Y cuando sale la Ley de Reforma Laboral, lo que se hace es limitar ese plazo de caducidad a 1 año. Perdón, no de caducidad, perdón, lo he dicho mal. Ese plazo de prórroga de efectos se limita a 1 año. Lo cual quiere decir que los convenios colectivos que caduquen y cuando medie denuncia expresa por una de las partes, tendrán una prórroga en sus cláusulas normativas como mucho de 1 año, ¿vale? Y una vez que pase ese año, el convenio caducará, ¿vale? Y se aplicaría el convenio superior al sector si lo hubiere. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de un convenio de empresa, en el convenio de empresa puede haber un convenio sectorial superior de provincia o un convenio sectorial superior que puede ser estatal. Si caduca el convenio de empresa porque ha mediado denuncia de una de las partes y no se firma un nuevo convenio colectivo, al año de efectuar esa denuncia, ese convenio caducaría y se aplicaría el convenio superior. Si no hay convenio superior, se aplicaría el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? ¿Entendido lo de la ultraactividad? Me pregunta una compañera si no se denuncia. Si no se denuncia, el convenio seguiría produciendo efectos, porque lo que viene a decir la reforma operada por la Ley de Reforma Laboral dice que si media denuncia expresa por una de las partes, el periodo máximo de ultraactividad, es decir, de prórroga de efectos automáticos de las cláusulas normativas, sería de 1 año, ¿vale? Pero en este caso, si no hay denuncia expresa, en principio el convenio se prorrogaría automáticamente, ¿vale? Pero normalmente los convenios se denuncian y ahora más, sobre todo a la parte empresarial le va a interesar más denunciar el convenio, ¿vale? Porque digamos que es una forma de poder, lo que está pasando un poco es poder negociar condiciones más a la baja, ¿vale? A la hora de calcular el convenio. ¿Cómo sabemos que un convenio está denunciado? En la Oficina Territorial de Trabajo o en la autoridad laboral competente de cada comunidad autónoma. El convenio sectorial que se aplique a tu sector de actividad, puedes acudir a la autoridad laboral, ¿vale? Yo trabajo en Castilla y León. En Castilla y León, la Oficina Territorial de Trabajo, la denuncia hay que hacerla ante la Oficina Territorial de Trabajo, ¿vale? Porque es la autoridad laboral dependiente del Ministerio de Empleo, pero provincial, ¿vale? Entonces tienes que ir ahí a preguntar si tu convenio está denunciado. Pero de todas formas, a la parte le va a llegar esa denuncia, es decir, a las dos partes negociadoras del convenio. Si yo como representante de los trabajadores denuncio el convenio, automáticamente el Ministerio de Empleo va a enviar esa denuncia a la otra parte, ¿vale? A la contraparte. Sí, es un poco lo que te decía, ¿vale? Alicia, que me pregunta si no hay obligación de comunicar a los sindicatos firmantes. Efectivamente, ¿vale? La Oficina Territorial de Trabajo o la autoridad laboral competente en cada comunidad autónoma lo que hace efectivamente es comunicar esa denuncia a las partes, ¿vale? Vale, y muy rápido, en medio minuto, el tema de la adhesión y la extensión, ¿vale? Está regulado en el artículo 92 y la adhesión quiere decir que puede haber una empresa de una determinada actividad que no tenga un convenio colectivo aplicable y puede plantearse adherirse a un convenio colectivo en vigor, ¿vale? Esto lo haría también notificándoselo a la autoridad laboral, ¿vale? Al Ministerio de Empleo, a la autoridad laboral provincial competente. Dice, no tenemos convenio colectivo aplicable a nuestro sector, pero hemos visto
que hay un convenio en Valencia que regula la actividad. Pues nos queremos adherir a ese convenio, ¿vale? Se lo tienen que hacer y la oficina y el Ministerio de Empleo lo aprueba, ¿vale? O la extensión ya sería un acto, digamos, de una adhesión de oficio. En este caso es el propio Ministerio de Empleo, la autoridad laboral, la que decide extender los efectos de un convenio colectivo a una determinada empresa, a un determinado grupo de empresas o un determinado sector, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, pues nada, nos metemos ya con el caso práctico. Vamos a intentar hacer al menos el primer convenio colectivo, ¿vale? Tenerlos abiertos, ¿vale? Porque vamos a ir a trabajar, no son muchas preguntas, ¿vale? Son 8 preguntas del primer convenio y si luego vemos que vamos bien y nos da tiempo de hacer el segundo, lo trabajamos también el segundo convenio, ¿vale? Vale, lo leo, ¿vale? La empresa Gestión Contable SL es una asesoría de empresas que se dedica a la llevanza de contabilidad, nóminas y asesoría laboral, tributación e impuestos y asesoría también en materia mercantil. La sede de la empresa está en Alcalá de Henares. La asesoría cuenta con 10 trabajadores, trabajando 4 en el departamento laboral, asesores jurídicos laborales, 3 en el departamento fiscal como asesores fiscales y mercantiles y otros 3 como contables. ¿Vale? Este es el enunciado, muy breve. Entonces, la primera pregunta sería, esta va a ser de fácil contestación, ¿vale? Porque no os he enviado muchos convenios, pero bueno, determinar cuál sería el convenio aplicable a la relación laboral. El convenio sería de carácter sectorial. ¿Cabría aplicar la actividad del convenio colectivo de oficinas y despachos a los técnicos tributarios y asesores fiscales de Madrid? Vale, en este caso la pregunta era bastante fácil, ¿vale? Entre el convenio de comercial de alimentación de la provincia de Valladolid y el convenio de oficinas y despachos parece claro que sería el de oficinas y despachos, ¿vale? En este caso es muy fácil, ¿vale? Porque aparece el ámbito territorial, ¿vale? Y el ámbito funcional. Pero aquí lo que tendríamos que hacer sería irnos al convenio colectivo, ¿vale? Y en el convenio colectivo, en la primera página del convenio colectivo, aparece siempre los ámbitos territoriales, funcionales y el ámbito personal, ¿vale? Si veis aquí en el convenio colectivo de oficinas y despachos, tenemos en el artículo 1 el ámbito territorial del convenio colectivo y nos dice que el presente convenio colectivo será de aplicación a todas las empresas de la Comunidad de Madrid encuadradas en el ámbito funcional y personal, ¿vale? Al que se alude en los 2 artículos siguientes. Vale, ¿qué ocurriría si hubiese un convenio de oficinas y despachos en, ¿dónde era la localidad que habíamos dicho? Un momentito. En el supuesto nos decía que la empresa estaba en Alcalá de Henares, ¿vale? ¿Qué sucedería si hubiese un convenio provincial? Porque este es un convenio, ¿este convenio de qué ámbito sería? ¿Sería de carácter sectorial? ¿Sería convenio de empresa? Si por ejemplo hubiese un convenio provincial o un convenio comarcal aplicable a la misma actividad en Alcalá de Henares, ¿qué convenio se aplicaría? El más bajo. Sí, si hubiese un convenio comarcal, por ejemplo, aplicable solo a Alcalá de Henares, me refería. Se aplicaría el comarcal, ¿vale? Porque digamos que sería el convenio más específico, ¿vale? Y en su defecto, en lo no aplicado o en las cláusulas que no se recojan en el convenio comarcal, que sería en este caso el de Alcalá de Henares, aplicaríamos el convenio de ámbito superior, que sería este convenio, ¿vale? Este efectivamente sería un convenio sectorial, ¿vale? Porque afecta al sector de oficinas y despachos, ¿vale? Que nos dice aquí el ámbito funcional, nos dice, regula las relaciones de trabajo en las oficinas y despachos, así como en todas las empresas de grabación de datos y centros de procesos de datos en aquellas actividades con regulación laboral específica, ¿vale? Este sería un convenio sectorial, ¿vale? Porque afecta al sector de las oficinas y despachos, ¿vale? O lo que os estaba leyendo en el artículo 2, ¿vale? Lo que podéis ver en el convenio en el artículo 2. Vale, otra pregunta que hacía era si cabría aplicar esta actividad, a esta actividad, el convenio colectivo para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales de Madrid. Es un convenio específico, ¿vale? Distinto al convenio de oficinas y despachos. Entonces aquí tendríamos 2 convenios distintos, ¿vale? Un convenio, los 2 del mismo ámbito, los 2 de la Comunidad de Madrid, sería un convenio de comunidad autónoma, uno del de oficinas y despachos y otro que es el convenio también de comunidad autónoma
convenio colectivo para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales de Madrid. ¿Cuál creéis que sería más lógico aplicar a esta empresa? Que es una asesoría de empresas que regula, que lleva ámbito fiscal, nóminas, asesoría laboral, contabilidad y mercantil. Alguien dijo antes que aplicaría el más bajo. Efectivamente, sería el más específico de la actividad, con lo cual aquí habría que ver muy bien cuál sería la actividad de la empresa. ¿Vale? Entonces, en este caso, hay veces en los que hay convenios, cuando hablábamos antes de la concurrencia de convenios, ¿vale? Aquí digamos que tendríamos dos convenios de regulación similar, ¿vale? Y tendríamos que ver cuál es el ámbito de cada convenio. Y es cierto, este no os lo he puesto, ¿vale? Pero sí que lo estuve viendo el ámbito del convenio de despachos de técnicos tributarios, asesores fiscales de Madrid. Se aplica básica y exclusivamente a gente que se dedique a tema fiscal, es decir, técnicos tributarios y asesores fiscales de la Comunidad de Madrid, con lo cual parece que para una asesoría de empresas que no solo hace fiscal, sino también contabilidad, laboral y tema mercantil, sería más lógico aplicar el convenio de oficinas y despachos. Muchas veces se puede jugar, ¿vale? Incluso aplicar un convenio a un grupo de trabajadores y otro a otro, ¿vale? No es muy recomendable, pero se podría incluso plantear aplicar un convenio a un grupo de trabajadores y otro convenio a otro grupo de trabajadores. Esto pasa mucho en las empresas que tienen un departamento administrativo, pero además también tienen un departamento de producción, y en muchas ocasiones se puede aplicar un convenio de oficinas y despachos a el personal administrativo y al personal de producción el convenio colectivo de su sector, por así, ¿vale? Vale, en principio es la propia empresa o la asesoría la que elige el convenio aplicable, ¿vale? Pero es muy importante el elegir el convenio colectivo, porque puede ocurrir que tengamos una inspección de trabajo, ¿vale? Y nos diga que estamos aplicando mal el convenio colectivo, con lo cual sí que cuando tengamos que elegir un convenio colectivo que se va a aplicar a nuestra empresa, es importante elegir el convenio aplicable a la relación laboral, ¿vale? No suele haber muchos problemas en este sentido, porque no suele haber muchas inspecciones en este caso, ¿vale? Pero es mejor aplicar el convenio que efectivamente se te aplica, ¿vale? O que se te tendría que aplicar en función de la actividad, ¿vale? Que no te poder tener problemas en el futuro, ¿vale? No sería necesario adherirse al convenio, ¿vale? Simplemente la empresa lo que hace es aplicar el convenio colectivo, ¿vale? Pero no es necesario hacer una adhesión expresa a un convenio colectivo, ¿vale? En la Oficina Territorial de Trabajo o en la Autoridad Laboral, ¿vale? La empresa lo que hace es aplicar las regulaciones del convenio colectivo, y lo que hace es, en el contrato de trabajo, especificar, efectivamente, como dice la compañera, especificar en el contrato de trabajo cuál es el convenio aplicable a la relación laboral, ¿vale? Vale, la segunda pregunta. ¿Cuándo caduca el convenio? Bueno, vamos a ver antes de la segunda pregunta, vamos a ver un poquito también el ámbito, por terminar de ver los ámbitos del convenio, ¿vale? El ámbito personal del convenio lo regula aquí, ¿vale? Lo que nos dice en el ámbito del convenio es a los trabajadores a los que se aplica, ¿vale? Dicen: los preceptos del convenio afectan a trabajadores de las empresas mencionadas en el artículo primero y que desarrollen las funciones que se concretan en el artículo anterior, ¿vale? Perdón. Y nos dice quiénes se excluyen formalmente del ámbito personal del convenio, ¿vale? Y las personas. Y luego, el cuarto ámbito sería el ámbito territorial del convenio colectivo, ¿vale? Que sería la vigencia. En el artículo 4 nos dice desde cuándo entra en vigor el convenio, y la duración que tiene nos lo dice en el artículo 5. Este convenio nos dice que entra en vigor el 1 de enero de 2009 y termina el 31 de diciembre de 2012. Y en el propio artículo 6 nos dice cómo se debe denunciar el convenio. Vale, pues ahora sí, ya seguimos con la segunda pregunta, ¿vale? ¿Cuándo caduca el convenio? ¿Qué particularidades habría si este convenio hubiese caducado? Vale, ya os lo he respondido, ¿vale? El convenio caduca el 31 de diciembre de 2012. ¿Qué particularidades habría si este convenio ha caducado? Vale, efectivamente, es un poquito lo que comentábamos antes, ¿vale? Con respecto a la ultraactividad, eso es. Se prorrogarían los efectos del convenio, ¿vale? Lo que no sabemos, eso lo sabrán las partes que negocian el convenio, que lo vemos en la primera página del convenio, se ve quiénes son las partes negociadoras, ¿vale? Y en las firmas, es decir, realmente no sabemos si este convenio ha sido denunciado o no ha sido denunciado. Entonces,
automáticamente las condiciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 se habrían prorrogado automáticamente, ¿vale? Pero la particularidad específica es lo que estábamos comentando antes de la ultraactividad. Si hubiese mediado una denuncia en el convenio colectivo, ¿vale? Este convenio prorrogaría sus efectos, pero solo durante un año. Es decir, a 31 de diciembre de 2013, si el convenio hubiese sido denunciado por alguna de las partes y no se negocia un convenio nuevo, este convenio caducará. ¿Vale? Con lo cual, una vez que caduca, se aplicaría el convenio sectorial superior, si lo hubiese, y si no hubiese convenio sectorial superior, la regulación mínima sería del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que se podría plantear que si este convenio caduca, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2013, a los trabajadores afectados en la Comunidad de Madrid por el convenio de oficinas y despachos se les podría aplicar el Estatuto de los Trabajadores? ¿Se les podría rebajar el sueldo hasta lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, que es el salario mínimo interprofesional? Vale, los que dicen que no, ¿por qué creéis que no se podría hacer? Porque ya se moverían los sindicatos. Vale, sería, digamos que legalmente, efectivamente, como comenta Alicia muy bien, legalmente se podría. O sea, lo que está, la regulación real, lo que establece la pérdida de ultraactividad, sería eso, que legalmente cabría esa posibilidad, ¿vale? Ahí entraría el tema de las condiciones de trabajo. Es decir, cuando un convenio caduca, digamos que tendríamos que irnos, desde el punto de vista de los trabajadores, sobre todo, tendríamos que ver cuáles son las condiciones que yo tengo que ya han generado de derechos, ¿vale? Entonces la discusión sería si mis salarios que he venido cobrando durante 10 años, 11 años, 12 años, 5 años, ya han generado derechos, si solo empresario no me lo podría tocar, o si me lo podría tocar, ¿vale? Y podríamos irnos a la regulación establecida en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Es muy descabellado que esto pueda ocurrir, porque además sí que se lesionaría un poco la paz social, y yo creo que a día de hoy no va a ocurrir esto, ¿vale? Pero habría que plantear efectivamente lo que está comentando una compañera sobre las condiciones más beneficiosas, ¿vale? Pero muchas veces el problema que tenemos es en el convenio colectivo, si no hay convenio colectivo de aplicación y el único marco que quedaría sería el Estatuto de los Trabajadores, ya ahí estaríamos individualizando las relaciones. Y va a depender de cada trabajador, de los derechos que tenga reconocidos cada trabajador por su contrato de trabajo y por los años que ha venido trabajando, por ejemplo. Esto pasa mucho a efectos retributivos, ¿vale? Hay trabajadores que suelen cobrar por encima de convenio, es decir, cobran más que lo que establece el convenio colectivo, y el problema que está muchas veces es que esos salarios que están cobrando por encima de convenio, el problema es si han generado derechos o no han generado derechos, es decir, si esos pluses que vienen cobrando por encima del convenio colectivo han consolidado como consecuencia de la costumbre con el paso de los años y con el paso del tiempo, o no han consolidado, ¿vale? Suele haber muchos procedimientos judiciales en este sentido, ¿vale? Entonces sería un tema escabroso, pero bueno, se podría hacer, entiendo que ahora de momento no, ¿vale? Buena pregunta, ¿cuántos años harían falta para consolidar? Pues mira, creo que esto no lo saben ni los propios tribunales, ¿vale? Porque dependiendo del juez, y como no hay una doctrina del Tribunal Supremo, ¿vale? Realmente va a depender de que yo tenga un plus que haya venido cobrando durante 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, ¿vale? Y lo haya estado cobrando todos los meses, haya tenido una periodicidad, sea un plus que haya sido siempre lo mismo o haya venido subiendo, con lo cual muchas veces es muy difícil el discutir si ha generado derechos o no, ¿vale? Y luego va a depender de cómo esté establecido el plus. Si me pone mejora voluntaria temporal, yo como abogado de un trabajador diré que una mejora voluntaria temporal no puede ser una mejora voluntaria temporal que venga cobrando durante 12 años, porque si la ha cobrado durante 12 años, la temporalidad carece de lógica, ¿no? Entonces muchas veces es difícil, efectivamente, ¿vale? Vale, seguimos con la pregunta 3, ¿vale? La empresa va a contratar a un diplomado en empresariales y a una técnica de FP2 y les va a hacer un contrato indefinido, por lo que ha establecido un periodo de prueba de 6 meses en ambos contratos. ¿Esto sería correcto?
Ujú. Vale, ¿por qué no? Pregunta a la compañera que por qué no. Vale, ahí tenemos que irnos al convenio colectivo, ¿vale? Hay que buscar y nos tenemos que ir a buscar el artículo que regula los periodos de prueba. Entonces aquí vemos el artículo 9 que nos dice, el artículo 9.2. Se establecen los siguientes periodos de prueba. Personal titulado, 6 meses. ¿Vale? Y luego en la siguiente página, a ver si pasa. Va un poquito lento. Y nos dice restante personal, excepto el no cualificado, 2 meses. Y para el personal no cualificado, 1 mes. ¿Vale? Con lo cual, para el FP2, lo máximo que se le podría poner como periodo de prueba, efectivamente, como han dicho los compañeros, serían 2 meses. Con lo cual, sería un periodo de prueba nulo. ¿Vale? Cuando un trabajador se plantea un periodo de prueba de 6 meses, cuando en su convenio colectivo establece que el periodo de prueba son 2 meses, si yo soy ese trabajador, me iré al juzgado si me despiden durante el periodo de prueba y diré que no me pueden despedir a los 3 meses porque el periodo de prueba era nulo porque el convenio colectivo establece como máximo 2 meses. Efectivamente, se podría plantear un periodo de prueba inferior, pero nunca superior. Exacto, eso es, ¿vale? De todas formas, creo que el 14 de mayo es cuando tenemos la siguiente videoconferencia. Veremos también, aparte de ver algo de contratos, veremos también condiciones de trabajo. La siguiente conferencia de contratos me refería, ¿vale? Veremos condiciones de trabajo, temas de periodo de prueba, desistimientos, preavisos y demás, ¿vale? Vale, la pregunta cuarta. El trabajador Luis Ricardo Borriquero lleva trabajando en la empresa desde el 1 de enero del 90 como asesor jurídico. Abogado. ¿Qué categoría tendría en el convenio colectivo? ¿Cuál sería su retribución mensual? Vale, ¿cuál sería la categoría de este trabajador? Uh-huh. Vale, efectivamente, normalmente las categorías en los convenios colectivos sería un personal titulado de grado superior, ¿vale? Sería su nivel, sería el 1, efectivamente. Normalmente los convenios colectivos, las categorías de los convenios colectivos suelen venir muchas veces al final, ¿vale? Igual que las tablas salariales, con lo que va a cobrar cada trabajador suelen venir al final. Vale, entonces voy a ir para atrás para que lo veáis, ¿vale? Aquellos, no sé si todos tenéis el convenio. Uh-huh. Entonces sería su técnico superior y cuál sería la cuantía que cobraría, efectivamente, ¿vale? Entonces nos tendríamos que ir a las tablas salariales del convenio colectivo para ver cuál sería la cuantía que cobraría, ¿vale? Quiero ver que veáis las tablas salariales, a ver si esto se nos abre porque va súper lento. Y efectivamente, normalmente en los convenios colectivos, cuando os bajáis un convenio colectivo de la base de datos, ¿vale? Viene el convenio colectivo y luego veis al final del convenio colectivo que aparecen las cláusulas de revisión salarial, ¿vale? Porque en un convenio colectivo como este, que tiene una vigencia de 3 años, se pacta durante 3 años lo que es el convenio, el contenido normativo del convenio, pero normalmente se pactan las cláusulas de revisión salarial, ¿vale? Cada año y se van publicando en función del pacto, se van publicando en los boletines correspondientes y se van publicando las tablas, ¿vale? Aquí estaba la tabla de 2012, me aparece la de 2011, pero tiene que estar la de 2012 en algún sitio. Vale, tabla económica de 2012, ¿vale? No sé si la estáis viendo. ¿Vale? Aquí si veis, en el grupo 1, ¿vale? En la tabla económica de 2012 del convenio, el salario base diario son 1.170,29, mientras que el salario anual son 16.384,10, ¿vale? Normalmente en las tablas salariales de los convenios colectivos, al final del todo viene recogida la tabla salarial y viene la retribución mensual o en su caso diaria, dependiendo del grupo de cotización del trabajador. En un lado viene la retribución mensual y en el otro el anual, ¿vale? Entonces la retribución mensual en este caso sería 1.170,29 y los 16.384,10 sería la retribución anual. En la retribución anual estarían incluidas también las pagas extraordinarias, ¿vale? ¿Y solo cobraría esto el trabajador? ¿Cobraría los 16.384,10 en 14 pagas o cobraría algo más?
efectivamente, ¿vale? En las tablas salariales suele venir solo al final lo que viene siendo el salario base, ¿vale? En esa tabla, más el porcentaje, más el salario anual, ¿vale? Entonces luego nos tenemos que ir al convenio colectivo, tenemos que investigar en el convenio colectivo cuáles son las retribuciones del trabajador, ¿vale? Y suele venir también al principio de los convenios colectivos, se recogen los salarios. Entonces aquí nos dice, el artículo 13 nos dice, el salario base. El salario base retribuye el trabajo de las respectivas categorías profesionales, ¿vale? El salario base sería el que tenemos en la tabla que hemos visto, los 1.170,29, creo recordar que eran, ¿vale? Y luego en el artículo 14, además nos dice, complemento de antigüedad. Los trabajadores percibirán un complemento personal de antigüedad por cada 4 años de servicios, ¿vale? Cuya cuantía se calcula aplicando el 4% del salario base por cuatrienio, ¿vale? Y luego hay una particularidad. Si ves ahí una particularidad en el punto 3, dice, no obstante, lo establecido en los puntos 1 y 2, este precepto, se respetará como condición más beneficiosa los trienios devengados por los trabajadores antes del 1 de enero del 93, a los cuales se le aplicaba un 5%, ¿vale? Entonces este trabajador entró a trabajar en el año 90, ¿vale? Si recordáis en el enunciado nos dice que lleva desde el 1 de enero del 90, con lo cual él tendría el 1 de enero de 1993, no tendría, perdón, en este caso no, porque nos dice que antes del 1 de enero del 93, con lo cual justo no habría tenido un trienio, no se le aplicaría el 5%, ¿vale? Y luego sí que nos dice que en el punto B sí que lo cumpliría, ¿vale? Porque dice, los trienios devengados por los trabajadores durante los años 93 al 96 seguirían percibiendo un 4%, ¿vale? Es decir, ahí por cada 3 años tenía un 4%, pero una vez que pase al año 96 tendría un 4%, pero por cada cuatrienio, por cada 4 años, ¿vale? Con lo cual tendría el trabajador salario base, el porcentaje de antigüedad que le corresponde, que tendríamos que calcularlo, ¿vale? Y las pagas extraordinarias, que aquí nos dice que son 2 al año. Hay algunos convenios colectivos que aparte de las pagas extraordinarias establecen una paga de beneficios, ¿vale? O 2 pagas de beneficios. Vale, le pregunto a una compañera si la antigüedad como tal también ha desaparecido. No es que haya desaparecido, ¿vale? Mira, en este convenio, si te das cuenta, sigue existiendo la antigüedad. Lo que pasa es que en muchos convenios colectivos la antigüedad por parte de la representación empresarial, cuando va a firmar los convenios, es un concepto que no entienden, ¿vale? Desde lo que se lanza un poquito desde las asociaciones empresariales es que los salarios han de estar más fijados a la productividad, ¿vale? Entonces ellos entienden que la antigüedad es un complemento un tanto ilógico, porque lo único que hace es retribuir el número de permanencia de años en la empresa, ¿vale? Pero por ejemplo este convenio, si te das cuenta, mira, en el artículo 14, que lo acabo de poner otra vez, nos dice, los trabajadores percibirán un complemento personal de antigüedad por cada 4 años de servicio, cuya cuantía se calcula aplicando el porcentaje del 4% del sueldo base por cuatrienio. Lo que está ocurriendo en muchos convenios que se está llegando al acuerdo de suprimir esa antigüedad. Es decir, se mantiene la antigüedad para trabajadores anteriores, pero muchos convenios colectivos ya no se devenga antigüedad nueva, ¿vale? Y el periodo de prueba efectivamente también genera antigüedad, ¿vale? Eso es. Vale, tendríamos entonces salario base, antigüedad, y luego no tenemos aquí otros pluses, ¿vale? Que sería el plus de nocturnidad, ¿vale? El plus de nocturnidad nos regula el convenio colectivo, cómo se pagaría el plus de nocturnidad y cuándo se pagaría, ¿vale? El plus de nocturnidad o trabajo nocturno es el que se realiza desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Y se paga efectivamente por realizar esa nocturnidad, porque se sobreentiende que es un trabajo más gravoso, ¿vale? Y estas serían todas las retribuciones que tendría el trabajador en este caso, ¿vale? En principio sí, lo que establece el Estatuto de los Trabajadores es que por nocturnidad sería desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, sin perjuicio de que por convenio colectivo se pueda pactar que una empresa paga una nocturnidad desde las 9 hasta las 7, ¿vale? Pero si el convenio no dice nada, en este caso, si os dais cuenta, el plus de nocturnidad no nos dice nada, simplemente nos dice que las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las 22 horas y las 6 de la mañana, ¿vale?, tendrá una retribución específica incrementada en un 20% sobre el salario base. Entonces, este caso está haciendo lo mismo que establece el convenio colectivo. En el Estatuto de los Trabajadores. En el convenio colectivo se recoge el trabajo nocturno desde las 10 hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Vale, la pregunta 5, esta es muy rapidita. El hijo de Luis Ricardo Borriquero se casa en Madrid el 9 de abril. ¿Tendría derecho a algún permiso? Seguro. ¿A 15 días?
Ujú. Sí, sí, Luis, efectivamente, Luis tendría permiso a 15 días, pero me refería a si el padre tendría permiso. El padre 15 días no podía tener, efectivamente. Ujú. Aquí lo mismo, nos iríamos al convenio colectivo, ¿vale? Buscaríamos el artículo que regula los permisos. Depende de lo simpáticos que sean los jefes. Que cada vez menos en muchos casos, ¿eh? A mí que me toca mucho defender trabajadores, en muchos casos cada vez menos, por cierto. Vale, aquí nos dice, en el artículo 22, ¿vale? Nos recoge el convenio colectivo los permisos retribuidos. Si, no sé, cuando veamos las condiciones de trabajo, en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores se recogen los permisos retribuidos en el Estatuto, ¿vale? Aquí, en los convenios colectivos, se pueden ampliar esos permisos. Si os dais cuenta aquí en el 15.a, el trabajador que se casa tendría 15 días naturales en caso de matrimonio, ¿vale? Y luego, si seguimos bajando, aquí no vemos nada. Vemos 3 casos de enfermedad grave por fallecimiento de cónyuge, tal, y luego en el apartado I nos dice un día natural por matrimonio de padre o madre, hijo, hermano o hermano político en la fecha de la celebración de la ceremonia, ¿vale? Entonces tendría, por así decirlo, el día de la boda. Efectivamente, sería un día y para el trabajador 15 días. El punto 6. Uno de los oficiales de segunda, con antigüedad en la empresa de 2 años, sufre un accidente al caerse por las escaleras del trabajo y ha sufrido una rotura en el brazo derecho, por el cual se estima que estará de baja al menos 3 meses, siendo la primera vez en que el trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal. ¿Qué cuantía cobraría en esta situación de incapacidad temporal? No vamos a calcular la cuantía, ¿vale? Pero bueno, no sé, no hemos visto todavía el tema de prestaciones, ¿vale? Pero hay que saber, no sé si sabéis cómo funciona en el caso de las bajas. Este sería un accidente laboral, efectivamente, ¿vale? La incapacidad temporal es una prestación de la seguridad social, ¿vale? Que tienen derecho a cobrar los trabajadores cuando están de baja. Esa baja puede ser por contingencia común, es decir, por una enfermedad común o un accidente no laboral, o puede ser por contingencia profesional, por ser un accidente laboral, ¿vale? O una enfermedad profesional. Los accidentes laborales son los que se producen en el puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, en este caso, el accidente ha tenido lugar durante el desarrollo del trabajo, ¿vale? Hay otros accidentes laborales, como por ejemplo los accidentes in itinere, que también tienen consideración de accidente laboral, ¿vale? Efectivamente, ese es el accidente in itinere, exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué cobraría este trabajador en situación de incapacidad temporal? He leído por ahí el 100%, el 75%. ¿Vale? ¿El 75% o el 100% de qué? Del salario base. Vale, lo que establece la Seguridad Social a estos efectos es que en los casos de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, enfermedad profesional o contingencia común, lo que va a cobrar va a ser en accidente de trabajo desde el primer día de la baja, ¿vale? En los casos de accidente de trabajo, el día del accidente se entiende como día trabajado, es decir, el día que ocurre el accidente, independientemente de la hora en la que ocurre el accidente, el trabajador o trabajadora tendría derecho al cobro íntegro del salario, ¿vale? Y la prestación, ¿vale? Lo que vamos a cobrar por la incapacidad temporal, por estar de baja, se generaría el día siguiente del accidente de trabajo. Y lo que establece la Ley General de la Seguridad Social es que se cobraría el 75% de la base reguladora. La base reguladora es la base en función de la cual vamos a calcular lo que vamos a cobrar cuando estamos de baja, ¿vale? Y esa base reguladora es la base de cotización de contingencias profesionales del mes anterior a la baja, ¿vale? Eso lo veremos cuando veamos nóminas, ¿vale? Entonces tampoco os quiero liar mucho, pero sí quería que vieseis cómo regulan los convenios colectivos, en muchos casos, las incapacidades temporales. Y este convenio colectivo de oficinas y despachos es de los más difíciles que yo he visto a la hora de regular el accidente de trabajo, ¿vale? O el complemento, ¿vale? He leído a algunos compañeros que han comentado que cobraría el 100%. No sé por qué lo decíais, si lo decíais por temas de convenio colectivo o porque pensabais que la Seguridad Social paga el 100% en los casos de accidente de trabajo. Vale, me dice la compañera que en el convenio se cobra el 100%. No lo tengo yo tan claro, ¿vale? Porque digamos que este complemento de este convenio colectivo es un tanto extraño. Estaba en el artículo 24, creo recordar. Vale, entonces, vamos a ver si se me abre.
Y lo vemos. Efectivamente, ¿vale? Lo que establecen, hay algunos convenios que mejoran lo que establece la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? La Ley General de la Seguridad Social dice que se cobra el 75% de la base reguladora, pero algunos convenios colectivos pueden establecer complementos superiores a ese 75%, ¿vale? Y muchos convenios colectivos sí que establecen esos convenios superiores, ¿vale? Y en este caso se establece un complemento superior, pero no necesariamente el complemento va a ser siempre del 100%. Nos tendríamos que estar a lo que se pacte en el convenio colectivo. Creo que dice, es que no sé si lo estáis viendo porque yo no lo veo, dice que es el 100% durante los 4 primeros días. Vale, no sé si lo estáis viendo en el pizarrón, si no coged vuestro convenio colectivo, ¿vale? Porque yo en el pizarrón no lo estoy viendo, entonces no sé si es porque no se me está abriendo, ¿vale? Y en el artículo 24 viene recogido el incapacidad temporal y nos dice: como complemento a las prestaciones establecidas en la Ley de Seguridad Social, se tendrán en cuenta las siguientes mejoras, ¿vale? Dice enfermedades sin baja, con lo cual aquí no estaríamos hablando de enfermedad de una baja, una incapacidad temporal, sino que estaríamos hablando de una enfermedad sin baja. Y nos dice que en una enfermedad sin baja, el trabajador percibirá el 100% de su salario, sin que ese beneficio pueda exceder de 4 días al año, ¿vale? En el punto 2, nos dice: las empresas complementarán las prestaciones por incapacidad temporal, ¿vale? Y nos dice en las cantidades y porcentajes que a continuación se expresa. En el punto A nos dice que las empresas o accidentes de duración inferior a 4 días, ¿vale? En caso de enfermedad justificada y sin perjuicio de los derechos que se reconozcan, se complementará hasta el 100% del salario, sin que este beneficio pueda exceder de 4 días por año, ¿vale? Ahí se complementaría hasta el 100% del salario. En enfermedades o accidentes de duración de hasta 30 días, durante los 4 primeros días, vamos a ver que se me ha ido. Vale, sí, durante los 4 primeros días estaríamos a lo establecido en el apartado anterior, ¿vale? Y en el resto se complementaría un 35% o hasta el 60% de la base reguladora, ¿vale? Vale, a ver si lo vemos. A ver, si ahora parece que sí que se ve. A ver, un momentito, es que estaba buscándolo. Sí, tiene más casuísticas que tipos de pizza en el telepizza. Efectivamente, es un convenio, lo puse por eso, porque es muy difícil de interpretar, ¿vale? Es muy complicado de interpretar, ¿vale? Ahora lo vemos, ¿vale? En el punto 3, dice: en el caso de que el trabajador con anterioridad a esta baja no hubiese tenido otras bajas, que sería el caso de este trabajador, la empresa abonará estos 4 días con el 100% del salario, ¿vale? Durante los días 5 al 30, la empresa abonará al trabajador hasta el día 15 de la baja el 60% de su base de cotización a la Seguridad Social en el mes anterior a la baja. Desde el día 16 hasta el 20, el 35% de dicha base. Y desde el día 21 hasta el 30, complementará la prestación de la Seguridad Social con el 25% de dicha base. Vale, ¿entendéis algo? Porque a mí ayer cuando lo estuve leyendo me costaba mucho entenderlo. Vale, pues el problema es que el día de mañana, si estéis en una asesoría o los que estéis trabajando y se aplique este convenio, al trabajador que esté de baja, le vais a tener que aplicar este complemento. Vale, con lo cual es complicado. Es que es un complemento tremendamente complicado, porque además está hablando de enfermedades o accidentes no laborales. En el punto C, aquí tendríamos que buscar, efectivamente se supone que la mejora, ¿vale? Con lo cual el trabajador cobraría al menos el 75% y tendríamos que buscar dónde está el trabajador. Y sería en este apartado C, ¿vale? Aquí en lo que estamos viendo, en el apartado 3C, porque nos decía el supuesto que la baja iba a durar más de aproximadamente unos 3 meses. Estaríamos aquí: enfermedades o accidentes no laborales de más de 30 días. Durante los 30 primeros días se aplicaría lo dispuesto en el apartado B del punto 2. ¿Vale? Con lo cual estaríamos aquí. Habría que hacer una aplicación, y aquí lo raro de lo que he leído, si os dais cuenta, del día 15 de la baja el 60% y a partir del día 16 al 20 el 35%, es el tema de la base. En la base se sobreentiende que la base de cotización siempre va a ser superior al salario, ¿vale? Porque dentro de la base de cotización están incluidas las pagas extras. Vale, me comenta una compañera, efectivamente, que es complicado cuál es la situación en la que está el trabajador. Aquí en el supuesto yo os ponía que iba a estar 3 meses de baja, pero efectivamente no lo sabemos. Con lo cual, ¿dónde viene el problema? Que aquí habría que aplicar
En la primera parte, porque cuando el trabajador, depende cuando se dé de baja, si se da de baja el día 28 del mes, ese mes va a estar de baja 3 días o 2 días, con lo cual estaríamos en el punto 1 de una baja de 4 días. Entonces habría que ir haciendo las nóminas, cambiando las nóminas de mes a mes. O sea que es una locura. Es el convenio más difícil que he visto. Me decías, Tatiana, que no, este no es el apartado que usáis vosotros. ¿A qué te referías? Claro, es que esa es otra, porque está hablando continuamente de accidentes laborales, de accidentes no laborales y enfermedad, y no distingue entre accidente laboral y enfermedad profesional. Si os dais cuenta, si releéis el artículo 24, es una locura precisamente por eso, porque está hablando de enfermedades o accidentes no laborales, ¿vale? Y en los anteriores, si os dais cuenta, habla de enfermedades sin baja, enfermedades o accidentes de duración superior a 4 días, enfermedades o accidentes de duración hasta 30 días, y en el siguiente ya nos pasa, o nos falta algo que se ha comido el convenio colectivo en la base de datos, que es la única duda que me surge, ¿vale? O si no, nos tendríamos que ir al único que tenemos, porque si no, no tendríamos regulación para el accidente de trabajo. Y lo normal es que en los casos de accidente de trabajo el complemento sea superior que en los casos de enfermedad común, ¿vale? Efectivamente, es que no distingue. Si parece que habla de enfermedades o accidentes no laborales, pero no habla en ningún caso de accidente laboral o enfermedad profesional, con lo cual tenemos que aplicar lo que tenemos. Es muy, muy complicado, efectivamente, ¿vale? Mira, lo voy a poner muy rápido para que veáis cómo lo regula el otro convenio que os mandé, el proceso de incapacidad temporal. Claro, si no hubiese complemento de convenio, efectivamente nos iríamos al Estatuto de los Trabajadores y nos olvidaríamos. Claro, pero aquí realmente sí que hay complemento. Con lo cual, la interpretación de la condición más beneficiosa es que si hay un complemento fijado para contingencia común, al menos ese complemento mínimo tendría que ser para accidente de trabajo. Porque no tiene sentido, ¿vale? Sí, efectivamente, aquí probablemente en este punto habrá muchos casos en los que habría que irse a la comisión paritaria. Igual hay algún dictamen de la comisión paritaria en función de la cual ya está solucionada la interpretación de este convenio colectivo. De hecho, incluso me metí en foros ayer para verlo y había mucha discusión en los foros también, efectivamente, ¿vale? Vale, por ejemplo, el convenio de comercio, si lo tenéis por ahí a mano, el artículo 27, creo recordar, dice, incapacidad temporal. En el caso de incapacidad temporal por enfermedad o accidente debidamente acreditado por la Seguridad Social del personal comprendido en el régimen de asistencia de la misma, la empresa completará las prestaciones obligatorias hasta el importe íntegro de sus retribuciones. ¿Vale? Y en el punto 2 dice, el personal que en caso de enfermedad común o accidente no laboral no tenga cumplido un periodo de cotización de 180 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores, la empresa vendrá obligada a satisfacer la retribución básica hasta que sea cubierto dicho periodo de carencia, ¿vale? Esto es otra guerra, es cuando no hay un periodo de carencia mínimo para tener derecho a la prestación, la empresa tiene que cotizarlo, pero en el punto 1 veis que se completarán las prestaciones obligatorias hasta el importe íntegro de las retribuciones del trabajador, con lo cual esto es mucho más sencillo de interpretar, ¿vale? Vale, hacemos ya la última, ¿vale? Ya terminamos. Y terminamos este convenio y ya nos vamos. La trabajadora Mari Carmen Mentolada tuvo un hijo habiendo terminado la prestación por maternidad. Solicita a la empresa 18 días de permiso por lactancia. ¿Tiene la empresa obligación de conceder estos 18 días por lactancia? ¿Qué creéis? Sí, 15 días. Vale, el permiso de lactancia lo tienen las trabajadoras, ¿vale? Para poder ausentarse de su puesto de trabajo durante media hora por la mañana o media hora por la tarde. Es otra cosa, no es la reducción de jornada, ¿vale? Sería un permiso de lactancia, es distinto a la reducción de jornada. El permiso de lactancia lo que es un derecho a ausentarse del puesto de trabajo para
para atender a su hijo a efectos de lactancia para los hijos en principio menores de 9 meses, ¿vale? Pero hay algunos convenios colectivos que permiten ese permiso, esos permisos se pueden acumular en días y este convenio colectivo permite la acumulación, con lo cual en este convenio colectivo la empresa tendría obligación de conceder la lactancia, pero no por 18 días, sino por 15 días, que es lo que establece el convenio, ¿vale? Vale, me pregunta una compañera si en una empresa hay dos convenios de pastelería y panadería y hay trabajadores en la oficina que se rigen por el convenio de pastelería, perdón, la pastelería y siguen trabajando en la empresa que solo fabrica pan. ¿Qué pasaría con esas personas que se rigen por el convenio? Vale, planteas que, por lo que entiendo, que todos los trabajadores van a seguir trabajando en la panadería. En este caso entiendo que a todos los trabajadores, como la empresa ya no va a tener actividad de pastelería, no se le podría aplicar el convenio de pastelería. A los trabajadores se les debería pasar a que se le aplicase el convenio de panadería. El problema podría venir en ese sentido porque los trabajadores tendrían que hacer un cambio de contrato, ¿vale? Probablemente en muchas condiciones. Y que el problema pudiera venir porque el convenio de panadería recogiese condiciones inferiores a las que recogiese el convenio de pastelería. Y ahí la discusión ya sería lo que estábamos hablando antes, sería una discusión de carácter individual sobre si ya hay derechos consolidados o no hay derechos consolidados, ¿vale? El contrato se podrá modificar siempre por acuerdo de las partes y si no hay acuerdo de las partes se podrán hacer modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, eso lo veremos, ¿vale? El tema de la modificación sustancial del contrato lo veremos cuando veamos la modificación, suspensión y extinción de contrato. La empresa podrá modificarlo también, ya lo veremos, pero bueno, como regla general se podría modificar por parte de la empresa con carácter unilateral siempre que acredite causa económica, organizativa, técnica o productiva. Con lo cual aquí la causa económica no desconozco si la puede haber, pero parece que sí sería muy fácil de justificar una causa organizativa. Porque si termina la pastelería, tendríamos que pasar al convenio de panadería. La discusión estaría en lo que comentábamos al principio, ¿vale? Vale, pues yo por mi parte lo dejamos aquí. Había otra parte de preguntas, pero bueno, ya por no... Como todos los días os quito mucho tiempo, hoy vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Yo la idea era un poquito ver una interpretación del convenio colectivo y salvo que tengáis alguna duda más, en principio lo dejamos aquí. Me pregunta una compañera que quién toma la iniciativa para cambiar el contrato. Sería el empresario en este caso, efectivamente. Entonces yo como empresario lo primero que voy a hacer va a ser plantearle al trabajador o trabajadora que modifique su contrato con carácter bilateral, es decir, por las dos partes. En ese sentido, para poder llegar a un acuerdo con él, porque va a ser más fácil y no tener que justificar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale? En un pequeño supermercado con una cafetería pequeña dentro, ¿podría un empleado trabajar de cajero y de camarero? Sí podría, efectivamente, por poder podría, porque además se está haciendo. O en las gasolineras en las que hay solo una persona que está trabajando de repostadora y además está trabajando de camarera en el bar que lleva dentro. ¿Cuál sería el convenio colectivo aplicable? Pues sería complicado, muchas veces hay que ver cuál sería. En este caso el supermercado, al ser un supermercado, sería el convenio de grandes superficies, pero como la actividad específica no va a ser la de grandes superficies, sino que va a trabajar como cajero y camarero, sería complicado. Yo entiendo que sería el de grandes superficies, pero podría ocurrir que se aplicase el de hostelería también, con lo cual muchas veces es discutible cuál de los dos sería el aplicable y habría que ver si el mismo que lo contrata es el supermercado o es otra entidad. Si es el supermercado, entiendo que se aplicaría el convenio de grandes superficies, el convenio estatal de grandes superficies. Vale, pues nada, yo por mi parte ya nada más, ¿vale? Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra atención, ¿vale? Nos vemos el jueves. Chao.